Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero de la Bandera. No se olviden de suscribirse, dejar un like y poner un comentario. En un día que quedará marcado como otro capítulo oscuro del socialismo español, los tribunales se convierten en un escenario de una ópera grotesca. Los protagonistas no son artistas, sino políticos socialistas, Ábalos, Koldo y Aldama, que ahora deben cantar ante el juez como si fueran parte de una tragicomedia. La presentadora Ana Rosa Quintana lo resumió con ironía. Mientras el gobierno intenta sostener un relato de estabilidad, la realidad muestra que el PSOE está corroído por la corrupción. Cada imputado que rodea a Pedro Sánchez es un recordatorio de cómo el socialismo en España ha degenerado en un sistema de favores, clientelismo y engaños. Ábalos, otro defensor de la moción contra la corrupción, hoy aparece como símbolo de la hipocresía socialista. Quien se erigía en paladín de la transparencia ahora se ve arrastrado por las mismas prácticas que decía combatir. Y todo esto señalando también a personas del actual gobierno como Yolanda Díaz. El socialismo, que presume de moral superior, se revela como un entramado de privilegios, amiguismos y mentiras. Mientras tanto, Sánchez y sus aliados intentan desviar la atención, acusando a otros y relativizando las imputaciones. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un partido que se dice progresista sostenerse cuando sus dirigentes están más ocupados en defenderse en los juzgados que en gobernar? La jornada del 27 de noviembre expone lo que muchos ya sospechaban. El socialismo español no es más que un teatro decadente, donde los actores principales se disfrazan de defensores del pueblo mientras negocian en la sombra y se enriquecen a costa de los ciudadanos. Hoy toca un día en la ópera. Ábalos, Koldo y Aldama se van a poner el traje de los tres tenores para cantar la Traviata ante el juez. De momento, el protagonista de Los Soprano, Ábalos, compartió con Sánchez carretera y manta y ha decidido tirar de la manta del peyot para contar la supuesta parada que el presidente hizo en algún lugar de Vizcaya para bailar pegados con Otegi y Cerdán. Otegi dice que nunca se reunió a la vez con Sánchez y Cerdán. Nos queda por saber si bailaron por separado. La vicepresidenta Montero ha respondido a Ábalos con una copla desafinada. Critica que se dé más credibilidad a los imputados que a Sánchez. Entonces, ¿por qué ponen a un procesado como candidato en Extremadura? ¿Por qué si creen a Begoña Gómez y a David Sánchez si están imputados? ¿Por qué defienden la palabra de un condenado como el fiscal general? ¿Por qué creen a un condenado por terrorismo como Otegi? Si todos los imputados que tiene Sánchez alrededor formasen un grupo, serían más que mocedades. Para celebrar que hoy Mario Bros cumple 40 años como el fontanero más famoso, eso sí, antes de la llegada de Leire, el juez del caso Fontaneros ha citado a los que fueron manos derechas de Sánchez, Cerdán y Antonio. Han citado a Cerdán y Antonio Hernando como testigos. Ábalos defendió la moción de censura contra la corrupción y hoy puede acabar tarareando el rock de la cárcel. Algo histórico. El juzgado también investiga a los protagonistas de Coge el dinero y corre, porque ha pedido los justificantes de los pagos en metálicos que pagó el PSOE durante el mandato de Sánchez. Aldama también está dispuesto a sumarse a los chicos del coro cantando sobre el ministro Torres y a lo mejor Francina Armengol. Más de uno no ha dormido bien hoy. Este 27 de noviembre es el peor día de la legislatura para el presidente, mientras los componentes de la trinca cantan en los juzgados. Le van a tumbar a Sánchez la senda de estabilidad de la legislatura menos estable de la historia. Víctor de Aldama, señalado como conseguidor del caso Koldo, ha declarado que el ministro Ángel Víctor Torres estaba obsesionado con obtener una cartera ministerial a cambio de favores al gobierno. Una confesión que desnuda la lógica interna del PSOE, el poder como moneda de cambio, los cargos como botín y la corrupción como práctica habitual. Aldama relató reuniones en plena pandemia para hablar de mascarillas y test, pagos de 10.000 euros mensuales a Koldo García para abrir puertas y presiones vinculadas al rescate de Plus Ultra. Todo ello muestra cómo el socialismo, que presume de defender al pueblo, en realidad se dedicaba a negociar contratos y favores en la sombra. El empresario incluso reconoció que puede tener miedo,
porque con este gobierno uno se puede esperar cualquier cosa, una frase que refleja el clima de desconfianza y arbitrariedad que genera el Partido Socialista, un partido que gobierna con opacidad, que reparte privilegios entre amigos y que convierte la política en un negocio privado. Por respeto, como he dicho, a la sala y al magistrado, pues que sean ellos los que saquen lo que quieran sacar. Todas las pruebas que ha presentado su comparecencia de hoy se podría empezar a investigar a Ángel Víctor Torres de forma ya No voy a formal. decir nada más. ¿Dónde está? Todas las pruebas que ha presentado son Tiene que tener miedo, Ángel Víctor Torres. Señor Aldama, tiene que tener miedo. Pero Tiene si que todo estar preocupado. tiene que Debería estar estar preocupado. preocupado. Pero si todo esto ya lo había analizado la UCO, ¿qué pruebas nuevas puede aportar usted que no se haya encontrado la Guardia Civil? Especifíquenos algo, Caballero, vamos a acabo de ver decir, fiscal. por favor, que no voy a decir nada más por respeto a la sala y al magistrado. Le ha pedido prudencia. No, la prudencia la tengo yo como he tenido hasta ahora. Lleva usted semanas diciendo que quiere colaborar con la justicia y que tiene pruebas Bueno, de todo. se muestra que lo estoy haciendo. Sigo colaborando con la justicia desde el minuto 1. Bien. Por eso he estado hoy, por eso he contestado a todo el mundo, cosa que otros no contestan y se acogen a su derecho de no declarar. Yo declaro. ¿Y usted, Aldama, sabe algo de la reunión en el caserío? No. ¿Sabe que se ha solicitado la entrada en prisión de Ábalos? ¿Qué le parece eso? Lo ha pedido Fiscalía. ¿Considera que debería estar mejor dentro de la cárcel que en libertad? No voy a opinar sobre eso. ¿Cree que usted es un beneficiario por todo lo que está contando y las pruebas que está aportando? ¿Cómo se encuentra, señor Aldama? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se Está encuentra? recibiendo presiones. Señor Aldama, ¿cómo se encuentra? La verdad. Y no hay otra manera de hacer las cosas. ¿Está recibiendo presiones o amenazas? ¿Tiene miedo? El de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar, cualquier cosa. Pronto tendremos nuevas noticias, no más pruebas. Sí, ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? no lo puedo decir. ¿Las veremos? Sí, claro, como todo. Todas las han visto, ¿no? ¿Ha dicho algo, documentos gráficos o solo mensajes? No voy a contestar a eso. algo sobre posibles pagos al Partido Socialista en efectivo? Señor Aldama, ¿algo sobre pagos en efectivo al Partido Socialista? Por su parte, el Partido Socialista intenta aparentar tranquilidad mientras la sombra de la corrupción se cierne sobre sus filas. Pachi López y Montse Mínguez repiten como un mantra que el partido no teme nada y que han actuado con total transparencia, pero la realidad es otra. Un exministro socialista, José Luis Ábalos, se enfrenta a la posibilidad de entrar en prisión y el partido se esfuerza en desligarse de él como si fuera un apestado. La estrategia es clara, sacrificar a Ábalos para salvar la marca del PSOE. Sin embargo, resulta imposible ocultar que el caso Koldo y las investigaciones de la UCO han destapado un entramado de favores, contratos y dinero público que salpica directamente a la gestión socialista. El discurso de "no somos la Gürtel" suena vacío porque el socialismo español se ha convertido en un espejo de aquello que decían combatir. El PSOE insiste en que su financiación es legal y que el dinero tiene trazabilidad. Pero los ciudadanos ven otra cosa, un partido que se defiende en los tribunales, que se parapeta en excusas y que se aferra al poder mientras sus dirigentes se hunden en escándalos. La jornada en el Supremo muestra la contradicción del socialismo, predican transparencia pero actúan con opacidad, hablan de legalidad pero conviven con imputados, dicen representar al pueblo pero se dedican a proteger sus propios intereses. El PSOE, que presume de superioridad moral, aparece cada vez más como un partido atrapado en su propia corrupción. Hoy desde el Ejecutivo han intentado esquivar a todos aquellos que les preguntaban por la entrada de Ábalos en prisión. Sin fianza para el señor Ábalos. Buenos días, gracias. Perdón. Un provisional para Ábalos. Vuelo, perdón. ¿Cómo? Ahora salgo, ¿eh? Sin embargo, había una pregunta que se han querido contestar y de forma rotunda. ¿Temen que entre en un choque directo con el presidente del gobierno? Porque tras el arrebato de ayer del que fuera número 2 del partido, llegando incluso a contradecir al propio presidente, el Partido Socialista busca mostrarse tranquilo. Él sabrá qué estrategia de defensa acoge y actúa con ella, ¿no? Pero nosotros temer no tememos nada. Pero al tiempo, ya hay voces que dicen, ojo, cuidado. El día de hoy, entre unas cosas y otras, puede ser un día horribilis. Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente. Porque según el presidente de Castilla-La Mancha, por mucho que el gobierno quiera desentenderse, la amiga del PAN, el núcleo duro, está en prisión o va a estar. Podemos mirar para otro lado, pero lo cierto y verdad es que
la opinión mayoritaria de la gente es que nos afecta al conjunto. Y el Partido Popular ha visto la oportunidad perfecta para atacar al Ejecutivo. Creo que hoy Pedro Sánchez no ha podido dormir. Y claro, ni un día sin pedir comicios, aunque hoy ese mensaje... La salida natural son obviamente siempre unas elecciones. Por su parte, Koldo ha hablado en OK Diario y sus declaraciones han encendido aún más el fuego que consume al socialismo. En una entrevista cargada de reproches, el exasesor retiró su confianza en la cúpula del PSOE, asegurando que ya no pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Armengol Chivite ni Zapatero. Solo salva a dos nombres, Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos, el hombre que le colocó en Renfe y le abrió las puertas del poder. Este testimonio no es menor, muestra cómo las lealtades dentro del PSOE se desmoronan y cómo la corrupción y el clientelismo han fracturado al partido. Lo que antes se presentaba como un bloque sólido de dirigentes progresistas, hoy aparece como un grupo dividido, desconfiado y marcado por la sospecha. Los socialistas, que presumen de tener una moral superior, quedan retratados como un entramado de favores y traiciones. Koldo, que estuvo en el corazón de las operaciones, ahora se desnuda la hipocresía de quienes se llenan la boca hablando de transparencia mientras negocian en la sombra. La entrevista en OK Diario es un golpe directo a la credibilidad del Partido Socialista. Ni siquiera sus propios hombres confían en Sánchez y su entorno. ¿Cómo pueden pretender que lo hagan los ciudadanos? ¿Pondría la mano en el fuego usted por Pedro Sánchez? No. Nunca. Antes sí. ¿Y ahora? No. ¿Por Begoña Gómez? No. ¿Por Santos Cerdán? Espero que tenga suerte. ¿María Chivite? ¿Cómo? La presidenta de Navarra, de mi tierra y su tierra de sorte. Bueno. ¿La pondría? No. Bajo ningún concepto. Vamos, ningún concepto. ¿Por Francina Armengol? No. ¿La pondría por Fernando Grande Marlaska? No. ¿Por Ángel Víctor Torres? Sí. ¿Por José Luis Ábalos? Sí. ¿Por Zapatero? Ya me ha dicho que no. ¿Sí o no? No. Sus palabras profundizan aún más la grieta dentro del socialismo. Reconoció abiertamente que durante la primaria de Pedro Sánchez se pactó el llamado pitufeo, dividir grandes cantidades de dinero en ingresos fraccionados de 300 euros, utilizando simpatizantes e incluso inmigrantes para burlar los límites legales. Este relato, que es totalmente un escándalo, además es demoledor porque confirma lo que muchos sospechaban, que la llegada de Sánchez a la Secretaría General del PSOE no fue fruto de una ola democrática, sino de una maquinaria financiera irregular que se disfrazaba de una participación popular. Koldo admite que él mismo organizaba estas operaciones entregando dinero a conocidos para que lo ingresaran en la cuenta de campaña. El socialismo, que presume de transparencia y justicia social, queda retratado como un partido que manipula las reglas, que instrumentaliza a las personas vulnerables y que convierte las primarias en un negocio turbio. La confesión de Koldo no solo pone en entredicho a Sánchez, sino que expone la cultura interna del Partido Socialista, un sistema donde la legalidad es un obstáculo a esquivar y donde la moral se sacrifica por mantener el poder. En definitiva, las palabras de Koldo son un golpe directo a la credibilidad del socialismo. Revelan que detrás de los discursos progresistas se esconde un entramado de trampas y favores que no busca servir al pueblo, sino perpetuar a sus dirigentes en el poder. Ese dinero había un límite, ¿no? Sí, o sea, más para o menos las aportaciones individuales. Puede ser que me equivoque en algo, porque ahora mismo demás, pero yo me acuerdo que eran ingresos de 300 euros los que yo, por ejemplo, he pedido hacer. A mí me entregaban 1.000, 2.000 euros y yo decía, oye, pues entrega tú y tú, que eran gente, pues, o sea, que era un pitufeo. Bueno, pues eso puedo entenderlo yo así también. La verdad es que te entregan 1.000... Bueno, tengo que reconocer que eso es culpa mía, el no conocimiento no me exime, pero bueno, en aquellos tiempos lo único que hacía es... Bueno, no valoraba yo que entregaran 1.000, 2.000 para que yo lo debiera en 300 euros y, oye, ingresa aquí, vale, pues ingresa tú allí. Pues bueno, pues eso es un pitufeo, ahora sí. ¿Y a quién utilizaba para hacer el pitufeo? Pues a conocidos, a simpatizantes, inmigrantes que eran afiliados del partido, pues absolutamente... ¿Y también inmigrantes que no eran afiliados del partido?
Simpatizantes, sí, es verdad, no eran afiliados y algunos eran simpatizantes. ¿Y de qué nacionalidades eran los inmigrantes? De todas, del mundo. En España, como es tan buena y tan grande absolutamente todo, recoge a todo tipo de personas. ¿Y en el pitufeo participaron inmigrantes rumanos? Sí. ¿Marroquíes? Sí. ¿Sudamericanos? Sí. Latinoamericanos. Usted les daba el dinero y ellos lo ingresaban a su nombre en la cuenta de la campaña de las primarias. Sí. ¿Cuánto dinero movieron en las primarias? Porque usted un día me comentó que podríamos estar hablando en torno a 1 millón y pico de euros. Bueno, yo eso no lo sé. Es decir, lo que decían es que se había conseguido 1 millón de euros entre todo lo demás, pero yo no lo sé. O sea, es decir, no le puedo decir porque mis conocimientos no daban para estar en ese departamento que llevaba lo que es todo el tema del dinero, o todos los ingresos, o donaciones, o en qué se gastaba o no. Yo tenía que gestionar pues, la gasolina, todo cómo funcionaba, el menú, todas esas cosas. Yo no entraba en eso. Koldo ha terminado de hablar y sus palabras son la lápida definitiva sobre el socialismo. Lo que comenzó como un escándalo aislado se ha convertido en un relato completo de cómo funciona el PSOE. Primarias financiadas con dinero de dudosa procedencia, pitufeo con aportaciones fraccionadas, contratos amañados en plena pandemia y un entramado de favores que se extiende desde empresarios hasta ministros. La entrevista en OK Diario y sus confesiones posteriores no dejan lugar a dudas. El socialismo es igual a putrefacción y a traición interna. Koldo, que fue la sombra de Ábalos, exportero de un puticlub y custodio de Sánchez en sus ascensos, ahora desnuda la hipocresía de quienes lo abandonaron y revela que el poder socialista se construyó sobre trampas, mentiras y engaños. El PSOE intenta salvar la fachada, pero la realidad es que sus propios hombres han empezado a cantar. Y cuando los protagonistas de la maquinaria socialista confiesan irregularidades, el relato oficial se derrumba. El caso Koldo no es un episodio aislado, es el espejo de un partido que ha hecho de la corrupción su modo de vida. Así se cierra este capítulo, con un socialismo debilitado, expuesto y cada vez más alejado de la confianza ciudadana. Y abundando en el tema de las primarias del año 2017... ¿cómo se financiaron las primarias exactamente? Es decir, ¿ustedes recibían dinero de empresarios? Hombre, tienes razón. O sea, claro que recibíamos dinero de muchísima gente, entre ellos empresarios, los cuales, pues entregaban una cantidad de dinero. ¿Pero cuánto? ¿Decenas de miles? No, hombre, 1.000, 2.000, o sea, es decir, habían esas cantidades y demás, y lo que se hacía es, pues se fraccionaba. Bueno, pero Sabiniano, usted me ha dicho que aportó 100.000 euros. Lo que dijeron es lo que hicieron. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Se lo escuchó a Pedro Sánchez. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco Salazar. Bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. Entonces, bueno. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado, ¿vale? Ya está todo bien. El gobierno socialista de Sánchez vuelve a tropezar en el Congreso. Una vez más, su proyecto de senda de estabilidad ha sido rechazado, dejando en evidencia la fragilidad de un ejecutivo que pretende gobernar sin presupuestos y al margen de la ley. Ni siquiera sus socios de investidura como Junts se fían ya de un plan que solo busca maquillar la incapacidad de la izquierda para gestionar la economía. Mientras Moncloa insiste en que el rechazo perjudica a las comunidades autónomas, lo cierto es que el verdadero daño lo causa un gobierno que lleva 5 intentos fallidos y sigue sin ofrecer soluciones serias. El socialismo, fiel a su estilo, pretende imponer un déficit ficticio del 0,1% y venderlo como una estabilidad, cuando la realidad se trata de una huida hacia adelante para tapar su falta de rigor presupuestario. La oposición, encabezada por Vox y el Partido Popular, ha actuado con responsabilidad al frenar una senda que hipotecaría el futuro de España. Los socialistas que hablan de recursos para sanidad y educación, pero en realidad buscan más margen para despilfarro, clientelismo político y chiringuitos varios. El rechazo no es un problema, es un freno necesario a un gobierno que se niega a reconocer su fracaso y que pretende seguir gobernando con parches, sin presupuestos y sin credibilidad. En definitiva, esta derrota parlamentaria no es casualidad, es el reflejo de un ejecutivo agotado, aislado y cada vez más cuestionado, incluso por quienes alguna vez lo apoyaron. El socialismo vuelve a demostrar
que no sabe gestionar ni la economía ni el consenso político. España necesita responsabilidad y seriedad, no más promesas vacías de gobiernos que se tambalean. María Yapar, atención, no a la senda de gasto. Atención, no a la senda de gasto. Por lo tanto, primer portazo del Parlamento a los presupuestos del Gobierno. Derrota importante el Ejecutivo de Sánchez. La ministra Montero acaba de perder la votación de la senda de déficit. Lo previsto, Podemos se ha abstenido y Junts per Catalunya ha votado en contra. Hemos visto a una María Jesús Montero con cara de ya os vale lo que estáis haciendo a las comunidades autónomas, que se van a quedar sin 5.000 millones de euros extra. El Partido Popular aplaudiendo después de esta derrota. Bueno, pues María, es una cuestión. ¿Cuántos votos, digamos, han tirado por tierra la senda de gasto? Unos 178 me salen. Digo, contando UPN también, contando a Junts. Correcto, 178 era lo previsto después de que Junts per Catalunya haya votado en contra y Podemos se haya abstenido. Tenemos una nueva victoria de Vox en Europa. Resulta que por primera vez el Parlamento Europeo ha reconocido que la tal transición ecológica que ellos llaman Pacto Verde está asfixiando a las pequeñas y medianas empresas. Todo gracias a lo que llaman el informe Frías. Este informe, según dicen, es el primer paso real para tumbar el Pacto Verde, que a día de hoy sigue estrangulando sectores claves como la industria, la agricultura y la ganadería. Imagínate, por fin se está haciendo algo para que esta locura cese. Y no solo eso, también se va a iniciar una reducción real de cargos en lugar de esos incrementos constantes que nos tienen completamente asfixiados a nivel fiscal. Los estados van a recuperar margen para atraer inversión y proteger sus negocios. Las empresas, en lugar de ser tratadas como un riesgo, se convertirán en un activo esencial. Además, el ahorro europeo se pondrá al servicio de la producción, no de intereses ajenos, y se acabará con ese intervencionismo que está expulsando a nuestras empresas innovadoras a Estados Unidos y Asia. En conclusión, Europa no puede seguir viviendo a bases de atacar a quienes le generan la riqueza. Nuevo éxito de Vox en Europa. Por primera vez, el Parlamento Europeo ha reconocido que la mal llamada transición ecológica asfixia a las pequeñas y medianas empresas, y esto gracias al llamado Informe Frías. Se trata del primer paso real para tumbar el Pacto Verde, que a día de hoy sigue asfixiando a sectores como el de la industria, el de la agricultura o el de la ganadería. Pero, ¿qué supondrá este cambio de rumbo económico para el continente? En primer lugar, se inicia la reducción real de cargos en lugar de su incremento constante. Los estados recuperan margen para atraer inversión y proteger su industria. Las empresas dejarán de ser tratadas como un riesgo y pasarán a ser consideradas un activo esencial. El ahorro europeo se pondrá al servicio de la economía productiva y no de sus intereses ajenos. Se acabará con el intervencionismo que expulsa a empresas innovadoras a Estados Unidos y Asia. En conclusión, Europa no puede seguir viviendo a base de atacar a quienes le generan riqueza. Y por eso el Informe Frías marca el principio del fin de la Unión que legisla contra sus productores. Pero esto es solo el principio. Vox y el Grupo Europeo Patriots seguirán combatiendo para intentar formar una mayoría alternativa que haga frente al socialismo y termine por tumbar al completo el Pacto Verde Europeo. Hay que derogar todo el Pacto Verde. Hoy hemos dado pasos hacia adelante. Cada vez que aprobamos una resolución o una propuesta nuestra se da un paso para derogar el Pacto Verde. Hay que derogar el Pacto de Asilo e Inmigración y hay que poner un poquito de orden en la ciénaga de Bruselas, acabando con la corrupción y devolviendo el poder a las naciones. Atención, noticia de última hora. El Tribunal Supremo ha decretado prisión provisional sin fianza para el exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al considerar el juez Leopoldo Puente que existe un riesgo extremo de fuga. La jornada comenzó con ambos compareciendo en el alto tribunal, conscientes de que podían terminar en la cárcel, como evidenciaban las mochilas que portaban al ingresar. Ábalos tomó la palabra durante 40 minutos con tono lastimero, asegurando que no tiene patrimonio, ni dinero, ni a dónde ir, mientras su abogado apelaba al arraigo familiar y a su condición de diputado, incluso invocando el derecho constitucional a la representación política. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción fue tajante al pedir prisión sin fianza y la acusación popular liderada por el Partido Popular respaldó esa petición.
Horas más tarde, Koldo García también intentó convencer al juez de que no pensaba huir, apelando a la presencia de su madre y su hija en Benidorm, pero sus argumentos tampoco prosperaron. El fiscal Alejandro Luzón subrayó que la pertenencia al gobierno fue lo que permitió cometer los delitos investigados y que ningún poder del Estado puede eludir la acción penal. Finalmente, el magistrado dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos, al entender que las medidas cautelares previas eran insuficientes. Este golpe judicial sacude al PSOE en plena crisis de credibilidad y refuerza el discurso de la oposición, que insiste en que la corrupción se ha enquistado en las más altas esferas del poder.